La propuesta es entonces hablar de evaluación creo que tiene una razón fundamental hablar de evaluación hoy, y es que estamos viviendo como sociedad y como país unas condiciones muy especiales, y hay personas que creen que eso no tiene nada que ver con la educación. Yo, por el contrario, soy un convencido que tienen mucho que ver con la educación, que tienen todo que ver con la educación. Hoy estamos viendo personas que están haciendo un ejercicio legítimo de derechos, pero ¿será que lo están haciendo de una manera adecuada ese ejercicio legítimo de derechos? Y eso se aprende en el colegio. La educación para la ciudadanía parte del colegio, de la vida escolar. Vemos que nuestra causa es tan importante que cualquier medio que ponga a disposición de esa causa parece ser justificado. Es decir, que el fin justifica los medios y deberíamos preguntarnos si eso es lo que nosotros enseñamos en el colegio en términos de relacionamiento social, nuevamente para efectos de ciudadanía. ¿Sí? Hoy creo que más que nunca está puesta a prueba la empatía que los como seres humanos tenemos. ¿Sí? Pero la empatía no como ese discurso que no, oye uno todos los días de póngase en los zapatos de otro. No, sino la capacidad que uno tiene de entender posiciones diferentes desde las circunstancias de esa persona, ¿sí? Y hoy creo que tenemos que hacer ese ejercicio de manera muy, muy, muy especial. Hoy tenemos que averiguar si lo que está pasando es un tema de coyuntura o de historia, y la historia se enseña en los colegios, ¿sí? Hoy tenemos que analizar si las personas que están en esta, como que son el foco central de esta situación, tienen argumentos científicos y válidos de lo que están argumentando, ¿sí? O si simplemente están lanzando opiniones personales. Todo eso, esto último por lo menos se resume en pensamiento crítico. Y eso, quienes me han oído en otro tipo de charlas saben que yo por lo menos estoy convencido que se enseña en el colegio, ¿sí? Es decir, que la educación frente a este fenómeno lo que tiene es mucho que decir. Y eso fue una de las razones que me animó a mí más a decir que teníamos que retomar estos conversatorios sobre temas misionales, sobre lo que nosotros hacemos, o sea, hacemos un poco mejor que organizar a veces rutas y a veces grupo uno y grupo 2 y toda esta serie de cosas de las cuales seguimos aprendiendo. Entonces la propuesta que les tengo es, vamos a conversar sobre la educación, sobre la evaluación, de manera teórico-práctica, ¿sí? Vamos a darle un contexto teórico porque creo que eso a veces se nos olvida un poco. Vamos a ver en la práctica cómo funciona la evaluación en nuestro colegio y les propongo que las preguntas de ese tipo que surjan como consecuencia de esta conversación, pues nos la hagan al final. Andrés y yo nos quedaremos aquí hasta que las respondamos, esperamos hacerlo adecuadamente. Y las preguntas individuales, esas que tocan a mi caso particular, algo que de lo que digamos acá no me funcione con mi hijo así o con mi hija así, esas las activemos a través del conducto regular del colegio. Es decir, vamos al profesor de la materia, vamos al líder de grupo, vamos al jefe de departamento, vamos al coordinador de académico, al director de ciclo, y las calemos en ese conducto regular, donde seguramente podremos tener una visión adecuada de la situación y darle una respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, diciendo eso, pues obviamente escogimos como tema la evaluación, ya está clarísimo. Y escogimos la evaluación porque, y ustedes no están equivocados los que pensaron, pero evaluación en la semana del Open Day, claro, sí, esa es una de las razones, ¿sí? Porque si hablamos de evaluación y lo relacionamos con el Open Day, entendemos que el Open Day es la suma de evaluaciones pequeñas de diferentes disciplinas que incluyen inclusive nuestro acercamiento al proceso que estamos llevando con los niños en materia de liderazgo, que incluye el tema de relacionamiento con otros y respeto de normas, que se llama disciplina, convivencia, eso que vemos ahí en el boletín, ¿sí? Es decir, evaluaciones de todo tipo reunidas en un solo producto que se llama boletín. Evidentemente es una de las razones por las cuales estamos acá. Pero creo que hay una razón superior, y es que a veces nos aproximamos a la evaluación como nos aproximamos a todas las cosas normalmente, es decir, de manera mecánica. Y entonces ya la damos por sentada, entendemos como para qué sirve, eso qué es, y no, se nos olvida hacer unas reflexiones que por lo menos en materia de educación, a mí me parece que, de evaluación, a mí me parece que son absolutamente fundamentales, ¿sí? Entonces, hay dos maneras, voy a compartir mi presentación en este momento. Hay dos maneras de hacer la aproximación a la evaluación. Y son una aproximación filosófica y una aproximación pedagógica.
Obviamente la pedagógica debe derivarse de la filosófica, pero la filosófica debe ser el centro de la aproximación de cualquier herramienta o cualquier institución dentro de pues, una organización como nosotros, que somos una academia, ¿sí? Entonces, filosóficamente, ¿cuál es la aproximación posible a la evaluación? Yo no sé si ustedes se acuerdan en su época de colegio, de pronto no, porque yo soy un poco mayor que el promedio de personas que seguramente está asistiendo a este conversatorio, pero había épocas en el colegio de uno y en la universidad de uno en que decía el que aquí saca 5 el profesor y de 4 para abajo el estudiante. Y había profesores que eso no solamente lo decían, sino que efectivamente lo creían y lo aplicaban. Había profesores que no le preguntaban a los estudiantes en sus evaluaciones lo que les habían enseñado, sino un poquito más, ¿sí? Había profesores que desde el poder de profesor y de manera muy subjetiva establecía cuál era el nivel de desempeño de cada uno de sus alumnos. Y cuando digo eso, es que normalmente coincidía que el que no respetaba mucho las reglas, ¿no? Las normas de convivencia no le iba tan bien, pero en cambio el que era más juicioso normalmente le iba mejor. Es decir, que se premiaba de alguna manera el esfuerzo y en cambio quien no era muy respetuoso de las normas se le afectaba la nota en la evaluación. Todos esos ejemplos a mí me parece que son evidentes de la manera como las personas construyen relaciones. Y no se construyen relaciones con base en la percepción que tiene el interlocutor. Con base en lo que yo crea de mi interlocutor, como yo considere a mi interlocutor, establezco una relación con esa persona. Bueno, yo creo que esa interlocución que tenían esos profesores, que decían eso, que hacían eso, pues eran personas que concebían al estudiante como una persona no válida o no relevante dentro del proceso escolar. Tan poco relevante que podía ser subjetivo con él, que podía ser arbitrario con él al establecer una nota subjetiva de su desempeño, ¿sí? Al decir que el estudiante no podía sacar el desempeño superior esperado para ese grado, en esa materia. ¿Mm? Eso significa, evidentemente, cuando uno actúa de esa manera, yo sí, no sé si ustedes compartan esto conmigo, pero si uno quiere conocer a una persona en términos éticos, observe cuando esa persona hace evaluación de otros. Obsérvela muy bien, cuando hace evaluación consciente de otros, porque ahí está poniendo su humanidad en juego completamente. Y entonces, creo que filosóficamente es claro que debemos aproximarnos a la evaluación desde una concepción distinta, con base en la interlocución que entiendo tener con el estudiante. Cuando yo respeto al estudiante como un interlocutor válido de una relación escolar, yo no puedo ser arbitrario, no puedo creer que no va a lograrlo, no creo poder que si no me cae muy bien o si no es muy juicioso, como dicen algunos profesores, entonces seguramente le va a ir menos bien que al juicioso habiendo respondido exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es algo que yo creo que es fundamental y que debe inspirar un proyecto educativo. ¿Cuál es la percepción, la aproximación que tiene al estudiante en todas sus facetas? Y hoy estamos hablando específicamente pues de la faceta del, de la evaluación. Pero la evaluación no solamente se ve desde el punto de vista filosófico por parte del profesor, sino también del evaluado, ¿sí? Tiene una aproximación. Yo recuerdo que por lo menos en el caso mío, la aproximación que mis papás tenían con respecto al proceso escolar era estudie para que usted sea alguien en la vida, ¿no? Hoy hay un discurso un poquito más instrumental y es estudie para que pase la evaluación, ¿sí? Porque pareciera que el único indicador del proceso escolar válido e importante es la nota, es el desempeño en esas evaluaciones. Claro, porque cuando el niño participa en un modelo de Naciones Unidas, pues no nos dan nota, ¿no? Cuando el niño participa en un evento intercolegiado de danzas, pues no le dan nota, ¿no? Entonces eso es como menos importante, ¿no? Cuando el niño decide respetar los derechos de otro, pues de eso tampoco hay rúbrica, entonces eso pues no se evalúa. Se evalúa esas otras cosas y entonces eso pareciera ser lo más importante. Entonces, claro, cuando uno le decían que la evaluación era, les tocaba estudiar para ser alguien, pues yo no estoy tan convencido que ser alguien dependa de lo que uno sepa, evidentemente no, pero creo que por lo menos le significaba un propósito superior a pasar una evaluación, ¿sí? Sobre todo por una cosa, y es que el evaluado siente que
tiene que hacer todo lo necesario para pasar esa evaluación. Es decir, que la evaluación se convierte en un fin en sí mismo. Y no hay nada más complicado que las cosas que son un fin en sí mismo. Porque entonces hacemos muchas cosas para lograr alcanzar ese fin. Y cuando digo hacemos muchas cosas, es que hacemos cosas que no corresponden a, digamos, a los valores institucionales, familiares, en los cuales creemos como comunidad, ¿sí? Me refiero a copiarme, me refiero a buscar las preguntas, a preguntarle el del año pasado que le muestre las evaluaciones, a enfermarme hoy para ir cuando los demás compañeros ya hayan presentado la evaluación y entonces yo tenga las preguntas y me quede más fácil responderlas, ¿no? Muchas cosas. Cuando algo se convierte en un fin último, lo que estamos permitiendo de alguna manera es que hagamos cualquier cosa para que ese fin último lo alcancemos. Yo, esta parte inicial que suena como un poquito, yo creo que no está muy acorde con lo que ustedes esperaban oír, pero es fundamental, porque cuando uno entiende estas cosas, yo creo que entiende la aproximación pedagógica que tenemos en el colegio a la evaluación. Y ahí quiero referirme al paso del concepto de evaluación del siglo XX al XXI. Evidentemente, este cambio en la posición del profesor y del estudiante, en el relacionamiento del profesor y del estudiante, genera un cambio en la evaluación como recurso, ¿sí? Como recurso dentro del proceso pedagógico. Y ese cambio se manifiesta de muchas maneras. Yo quería traerles hoy tres. La primera es que en el siglo XX, y acuérdense que cuando yo digo siglo XX no me refiero exactamente a ese periodo de 100 años, sino me refiero en una época anterior a la que nosotros estamos viviendo hoy, que llamo siglo XXI. En ese siglo XX, la evaluación era un punto final del proceso, ¿sí? Y entonces uno lee todavía la ley de profesionalización de la educación, el estatuto docente, y efectivamente adivinen qué dice con respecto a la tarea que tiene un profesor. Planee, ejecute y evalúe. Y ya, eso es lo que dice, ¿sí? Y esa era la evaluación del siglo XX, ¿no? La evaluación del siglo XXI tiene un valor adicional, ¿sí? Y es que no es el cierre de un proceso, es un activador adicional del proceso mismo. Es decir, que en lugar de seguir hablando nosotros de una línea recta, ¿cierto? De planee, ejecute, evalúe, hoy la evaluación hace parte de un círculo virtuoso del aprendizaje. No es una línea recta, es un círculo virtuoso del aprendizaje. Es decir, que yo aprendo, evalúo para que siga aprendiendo, sigo aprendiendo y vuelvo a evaluar para que siga aprendiendo, ¿sí? Normalmente la evaluación debe ser un activador, un motor adicional del aprendizaje esperado de los estudiantes. Y eso hoy ya lo vemos como por muchos lados. Es decir, cada vez hay menos evaluaciones que no tienen retroalimentación alguna para el evaluado. Cada vez hay menos. Saber es una. Pues uno no tiene, por lo menos ya dividieron matemáticas en dos partes y en dos partes, pero no le mandan a uno ninguna información sobre qué respondió bien, qué no respondió bien, la cantidad de preguntas que no respondieron bien los estudiantes. No, ninguna información, pero eso cada vez es menos. Nosotros recibimos, para darles un ejemplo de Cambridge, que es la gran diferencia, creo, con este modelo nacional, y es que los niños en quinto presentan su prueba de checkpoint y nosotros recibimos no solo el resultado del niño, no solo la comparación del niño con los mejores promedios de Colombia y del mundo, sino que nos dicen sus estudiantes tal pregunta, la mayoría la contestó mal. Esta pregunta, todos sus estudiantes la contestaron bien. Esto corresponde a tal componente de esta área. En consecuencia, haga el análisis y mire cómo refuerza y reorganiza sus planes de estudio para que en donde hay fortaleza, potencia y donde es la evaluación del siglo XXI, una evaluación que realmente está hecha para el aprendizaje, ¿ok? El segundo elemento, bueno, pero eso tiene una cosa que a mí me parece interesantísima en términos de la evaluación, y es que cuando uno entiende que la evaluación que el aprendizaje es un proceso continuado, del cual la evaluación es digamos, un activador, un motor continuo de ese proceso, pues uno entiende que yo lo que tenía que aprender en febrero, pues de pronto no lo aprendí en febrero, pero lo pude haber aprendido en marzo o en abril, ¿sí? Y entonces a uno no le parece tan loco, porque como uno entiende que el niño, ¿cierto? Pues es una persona que como uno tiene un ritmo de aprendizaje eventualmente distinto para esa materia, eso puede pasar, entonces no es tan raro. Y entonces cuando uno maneja desempeños, pues eso se hace absolutamente natural. Tú tuviste bajo,
¿sí? Pero en el primer trimestre, pero eso no significa que no puedas tener superior en el siguiente y superior en el otro, ¿cierto? Es posible, claro que es posible. Pero cuando uno maneja números, y en esto hay como mucha melancolía de la época pasada, y es cuando uno extraña los números, y yo soy un amante de los números, ¿sí? Creo que los números son una manera maravillosa de objetivar las cosas y todos tenemos ese deseo de volver objetivo, el amor, el cariño, ¿no? Hasta esas cosas tenemos deseos de objetivar. Con más veras el aprendizaje. Y entonces los números eran una espada de Damocles, ¿no? Usted sacó 50 en el primer trimestre, sacó 50 en el segundo trimestre, ¿el niño tenía la posibilidad de pasar el año? No, los números no dan. Tienen que sacar 150. Eso no era posible, ¿sí? Entonces, yo creo que es que hay ciertas cosas que por más que uno quiera objetivar a través de elementos cuantitativos, pues no tiene que lograrlo haciéndole perder la naturaleza y la esencia. Entonces creo que el tema de desempeños tiene mucho sentido hablando de la evaluación como un proceso, como un continuo dentro del proceso escolar. El segundo elemento del siglo XX es qué es lo que yo estoy evaluando, ¿sí? Y entonces ahí está lo que yo mencionaba antes, y es que el profesor evaluaba cosas que no había dictado. Pues que es que el chino tenía que saber, ese poquito adicional lo tenía que deducir él, así no se lo hubiera enseñado, pues no. En el siglo XXI, la ética con el estudiante, a quien considero una persona que le debo lealtad, ¿cierto? Y que respeto, me obliga a mí a hacer una evaluación exactamente sobre el proceso surtido con el estudiante. Ni menos ni más, ¿sí? Es sobre ese proceso. Y antes estaba lo que yo mencionaba, y es que si había esfuerzo, eso distorsionaba necesariamente la apreciación del aprendizaje logrado por el estudiante. Entonces, menos esfuerzo y uno pues le ponía menos nota, más esfuerzo y uno se enternecía y le ponía más nota. ¿Sí? Yo creo que no significa que el esfuerzo no sea un tema que aprendamos en el colegio. Claro que sí. Y que debe ser objeto de seguimiento y digamos, de conversaciones continuas con ellos. Claro que sí. Pero la pregunta es si uno puede medir en un mismo instrumento el esfuerzo y los aprendizajes. O si eso genera, primero, está bien hecho y segundo, técnicamente, y segundo, realmente uno debe afectar el otro. ¿Sí? Yo creo que son cosas que se evalúan en espacios distintos y creo que no hacerlo de esa manera, pues termina uno bajándole la nota a quien sabiendo eventualmente no tuvo un comportamiento esperado por el maestro, lo cual no es justo porque la evaluación, digamos, acumulativa, pues no está evaluando eso, ¿sí? Eso se evalúa en otras instancias que ya conocemos dentro del colegio o poniéndole una nota mejor de la que el estudiante debía saber en términos de sus aprendizajes, lo cual tampoco es bueno porque no hay nada peor que engañar a las personas con respecto a mejores resultados cuando efectivamente esos resultados no representan su esfuerzo, su conocimiento, su aprendizaje. ¿Mm? Y finalmente, la evaluación tiene que en el siglo XX ser absolutamente objetiva. Claro, cuando digo absolutamente objetiva, estamos intentando hacer algo que pensamos que la evaluación es algo natural al ser humano, porque uno todo el tiempo está viendo si aquello es correcto, incorrecto, es bueno o malo, el esfuerzo fue suficiente o no fue suficiente. Es algo complicado, pero se está en el trabajo de hacer objetivo el proceso de evaluación. ¿Sí? Debe intentar hacerse lo más objetivo posible, de tal manera que se quite y elimine todo elemento de poder y de subjetividad que pueda tener el evaluador sobre el evaluado. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se logra? Pues a través de la generación de un recurso, que podemos llamar de manera genérica rúbricas, que establezca cuáles son los niveles de desempeño esperados para una determinada actividad. ¿Sí? Y esa objetividad en la evaluación parte no solamente de la existencia de ese documento, sino de algo que yo estoy seguro que ustedes me han escuchado hablar antes, y es que las instrucciones no son completas si a uno no le han contado qué esperan o cuáles características finales esperan del producto que me están mandando a hacer, ¿sí? Porque a mí me dicen haga un póster, pero no me dan las características especiales del póster, pues yo hago un póster sobre la creencia equivocada que tenía que tener A, B y C, y el profesor esperaba que tuviera hasta la Z. Bueno, pues lo que el profesor espera del producto del estudiante debe estar mencionado en la rúbrica. ¿Sí? Entre otras cosas porque la rúbrica es el camino que se traza al estudiante para la ejecución del trabajo mismo, sobre el cual el estudiante puede hacer primero la evaluación de su trabajo y después la puede hacer el profesor. Entonces,
Tres elementos importantes. La evaluación no es el punto final del proceso, es un continuo dentro del proceso escolar. La evaluación debe tener claro que es una herramienta para medir específicamente algo, ¿cierto? Y debe ser correspondiente con eso que quiere medir. Y finalmente debe intentar ser lo más objetiva posible. Y de esa manera yo creo que, primero, representamos esta visión filosófica de lo que debe ser la evaluación, y en consecuencia pasamos eso, todo lo que no debía ser la evaluación del siglo XIX, del siglo XX, a la evaluación del siglo XXI. Y hay tres actores que son absolutamente importantes e involucrados en términos de la evaluación, ¿sí? Y yo pretendo acá no hacer una frase de cliché diciendo que esta triada colegio, familia, estudiante es importante, no sé qué, la hemos oído muchas veces. Yo pretendo demostrar por qué es importante. Pretendo demostrarles por qué realmente para este tema de la evaluación es muy importante. Y me parece a mí que la responsabilidad que cada uno de esos actores tiene sobre la evaluación es esta. El colegio, pues en el diseño del proceso escolar. Un colegio diseñará su proceso escolar, su proyecto educativo, sobre la base del siglo XX o del siglo XXI, con una perspectiva filosófica X o con una perspectiva filosófica Y. La familia, en la manera como acompaña el proceso escolar del niño y obviamente en la manera como entiende el proceso escolar de una persona que está en continuo de crecimiento y que tiene que prepararse a través de ese proceso para una vida autónoma en sociedad. Y finalmente el estudiante. Y eso se ve clarísimamente a partir de su postura frente al proceso escolar. Cómo el estudiante se aproxima a su propio proceso escolar. Eso es algo que debería a nosotros plantearnos como papás y profesores, porque ahí hay un tema que difícilmente cuantificamos, pero que es absolutamente crítico para el éxito de él en ese proceso escolar. Absolutamente crítico. Entonces vamos a analizar uno a uno. Con respecto al colegio, el diseño escolar, ¿ustedes qué esperarían? Que qué diseño debiéramos tener en el colegio con respecto a la evaluación, ¿sí? Yo espero que anticipen que la respuesta es que realmente creemos en este tema de la evaluación en el siglo XXI y de la perspectiva filosófica que debe inspirar la evaluación dentro de un proceso escolar. Y entonces yo les quería hablar de tres elementos desde el colegio. Aquí vamos a hablar en el modelo, cómo se aplica, en el modelo de enseñanza-aprendizaje. Pero es que los modelos, las cosas prácticas, siempre deben tener un sustento teórico para que uno no se pierda en el camino, ¿sí? Lo primero es el propósito que como colegio tenemos. ¿Qué propósito tenemos? El aprendizaje. Creo que nos han oído ustedes hablar de eso un juro, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues que aquí lo importante, y seguro también me han oído este ejemplo, que aquí lo importante no son los recursos americanos o británicos que usemos, carísimos y de paso, que aquí lo importante no es que nos demoramos 5 horas planeando o 5 días planeando la clase, ¿m? Que la actividad de clase dure 5 horas y no una hora. Lo importante es que la actividad haya sido eficiente, que hayamos logrado el resultado que buscamos. ¿Cuál es? El aprendizaje. Entonces, si usted tiene todos esos recursos, demoró todo ese tiempo y el aprendizaje no se dio, pues de verdad es que esa clase no sirve, ¿sí? Nos importa el aprendizaje, el gran propósito es el aprendizaje. Y yo quiero que quede clarísimo que cuando hablamos de aprendizaje, no nos referimos únicamente a la rúbrica de matemáticas y a la rúbrica de inglés, sino nos referimos a todo lo que se debe aprender en un proceso escolar que va mucho más allá de eso, ¿sí? Eso es lo que nos referimos en el colegio. Ese es el propósito de nosotros como colegio, el aprendizaje. Segundo, tenemos un objetivo, algo que nos mide ese propósito de una manera más tangible, ¿sí? Y obviamente, pues es la promoción de los niños, porque la promoción significa que han alcanzado un nivel X de aprendizaje, ¿sí? Un nivel X de aprendizaje. Lo que está detrás de esto es algo que ustedes no ven mucho, pero que, digamos, yo creo que es importante conocer. El seguimiento de los niños, ¿sí? El niño no logró el aprendizaje, logró un desempeño bajo, entonces, ¿qué activamos ahí? Y si no es en una materia, sino en 2 materias, en 3 materias, se activan diferentes cosas. Si es en una materia, se activa la disciplina, la materia misma, y aquí hay profesores y hay jefes de departamento y personas del colegio y digamos que me parece interesante generar este compromiso con todo el mundo, que estemos enterados de lo que hacemos. Se activa necesariamente una cosa que llamamos formato 22 y es poder establecer por qué el niño perdió y qué vamos a hacer desde el aula para mejorar el desempeño del niño, ¿sí?
Y si son 2 materias o 3 materias que pierde el niño, se activa otra cosa, que es la reunión de grado en un formato que se llama formato 23 dentro del colegio de seguimiento de los niños, y el niño empieza a tener una connotación de crítico porque, claro, está perdiendo un número de materias que es inaceptable en la medida que no está logrando la promoción, que es nuestro gran objetivo, ¿sí? Entonces se activa eso y los otros actores relevantes que acompañan el proceso entran en juego. ¿A qué nos referimos? A los papás, a quienes les contamos la alerta compromiso académico. Actividades complementarias del proceso que les podamos brindar desde el Departamento de Apoyo al Aprendizaje, una charla con el coordinador de bienestar. Si es un tema grupal, porque a veces hay cosas grupales, intervenciones en aula, ¿sí? Grupales con los niños, desde un actor distinto al profesor, porque obviamente el director de curso, el director de ciclo, ¿sí? Etcétera. Esto es lo que nos interesa. Sin embargo, yo quiero en esto ser absolutamente claro porque alguna vez, digamos de alguna manera reciente, oí un comentario sobre que nuestro objetivo sea la promoción, no significa que todos los niños en el colegio se promueven. No significa necesariamente eso. Tenemos, y aquí yo veía cuando ingresaba a la reunión a una madre de familia que nos ha acompañado reiteradamente en nuestros consejos directivos, en donde yo muestro los niveles de no promoción del colegio. Son muy bajos, son realmente muy bajos, ¿sí? Porque trabajamos para que la promoción se dé, ¿sí? Pero eso no significa que la no promoción no se pueda dar, porque si somos éticos y nuestro propósito es el aprendizaje, cuando no hay aprendizaje, pues no podría haber promoción. ¿Sí? Eso tiene que ser absolutamente claro para todos. Generamos una cantidad de acompañamientos para lograr esa promoción con base en aprendizajes logrados, pero si no hay aprendizajes, no habrá promoción. Y tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que algo que sería muy grave como familias, como estudiantes, como colegio, es no ser consciente que esa situación se pueda dar. Y tenemos que estar preparados para ella. Y tendríamos que en ese momento acompañar al niño, a la niña, y decirle, en esto también estamos contigo. Pero la promoción no se dio, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es un proceso humano, para humanos y entre humanos. Entonces la posibilidad de que no logremos la promoción, pues existe, ¿sí? A pesar de los esfuerzos, digamos, que se puedan realizar para ese fin. Y tercero, entonces, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cómo aterrizamos esto que estaba aquí atrás? Ay, perdón. Esto filosófico y esto pedagógico, ¿cómo lo aterrizo yo en el modelo de enseñanza-aprendizaje? Porque se puede quedar en unas máximas y en unas frases muy bonitas, pero que no tienen aplicación práctica. Bueno, se traduce en un concepto dentro de nuestro modelo pedagógico que se llama evaluación para el aprendizaje o assessment for learning, ¿sí? ¿Eso qué consiste? Pues en la evaluación en los términos que yo la mencionaba anteriormente. Responde exactamente a esos principios, ¿sí? Y entonces tiene 3 elementos fundamentales. Yo sé que ustedes, algunos me están, cuando ya leyeron acá rúbrica, segunda entrega, reevaluación de desempeños, algunos de ustedes están diciendo, uy, pero yo sí vi un producto que no tenía rúbrica. Uy, yo sí vi uno en que no le recibieron la segunda entrega. Y digamos que seguro tienen razón, porque eso pasa, ¿sí? Hoy lo que yo me siento tranquilo de hacer esta charla, digamos, de conversar sobre esto, es porque hoy conozco muchos casos en los cuales en el colegio no tenemos segundas entregas, sino terceras entregas y cuartas entregas. Porque hay profesores que han tomado la decisión de, digamos, en perjuicio de su tiempo personal, aceptar ese tipo de situaciones dentro del proceso escolar con el fin de permitirle al estudiante continuar en su proceso de aprendizaje, especialmente cuando no ha logrado un desempeño que permita su promoción en la materia respectiva. Entonces, los 3 elementos fundamentales de este concepto dentro del modelo enseñanza-aprendizaje, pues tienen esto. Bueno, digo que son 3 acá porque vamos a hablar del cuarto a continuación, pero son las rúbricas, ¿sí? La rúbrica es la parte que objetiva, la parte que guía el proceso de elaboración del producto de la evidencia de aprendizaje, ¿sí? Es la que le establece la perspectiva del niño. Es algo que yo invito a los papás a que conozcan para que no nos transemos por menos del nivel superior con los estudiantes. Cuando uno no tiene una alta expectativa de logro del estudiante, evidentemente el alto logro no se da. Cuando uno tiene una baja, se da el bajo logro. Entonces, cuando vemos una rúbrica, no nos tenemos que aproximar a ella de manera mediocre
sobre el desempeño básico. Tenemos que aproximarnos a ella desde el desempeño superior. Si no lo hacemos, corremos el riesgo, el dicho popular, y es que le intentamos el básico y no logramos sino el bajo, ¿sí? Lo cual además, cuando uno ve capacidades por todo lado, pues es muy triste potencialicen y que no se materialicen en unos excelentes resultados de los niños. Segundas entregas que ya sabemos qué es, y es permitirle a los niños que para que con base en la retroalimentación del profesor, lo vuelvan a elaborar. Y hay una cosa importante acá, y es, no es y mejore el desempeño, no, aprenda más, y colateralmente mejora el desempeño, ¿sí? Colateralmente mejora el desempeño. Y finalmente, reevaluación de desempeños, ¿sí? No sé si ustedes tengan claro, pero el proyecto final de síntesis en el trimestre, en la medida que abarca muchos de los contenidos trabajados durante el trimestre, permite a los estudiantes reevaluar desempeños en nivel bajo, de tal manera que se suban a desempeño básico y puedan tener un mejor desempeño global del trimestre, ¿sí? Y eso hacemos al final del trimestre, porque yo me imagino que algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué hacen durante 20 días después del cierre y antes del Open Day? Bueno, pues es que tenemos que revisar el proceso del niño con base en el proyecto final de síntesis, ver la trazabilidad de la pregunta o del componente de que se trate y generarle una eventual reevaluación de esos desempeños, ¿sí? Por eso a veces cuando se cierra la plataforma aparece una cosa y cuando se abre la plataforma aparece un mejor desempeño, ¿sí? Nunca un peor desempeño, pero sí eventualmente un mejor desempeño. ¿Mm? Entonces, digamos que estos son elementos que hemos concebido dentro de nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje. Digo que aquí hay un elemento adicional del que no hablé, pero creo que es torpe de mi parte no hacerlo ahora, y es el feedback, ¿sí? Rúbrica, evaluar significa comparar el producto con la rúbrica para decirle al niño cosas que son fundamentales para mejorar, en la medida que desee hacerlo, mejorar su aprendizaje, ¿sí? Por eso el feedback más exitoso de todos es el que le dice qué hizo bien, qué no le salió tan bien y cómo lograr pasar de eso que no está tan bien a un nivel de desempeño superior. ¿Mm? Ese sería como el clímax del feedback, el feedback efectivo. ¿Okay? Entonces, estos son los elementos que hemos incorporado con respecto a evaluación dentro del modelo enseñanza-aprendizaje del colegio. A mí alguien me decía muy recientemente, un papá me dijo, Oscar, ¿usted se siente tranquilo con este modelo de enseñanza-aprendizaje de su colegio? Y yo, de manera muy humana y natural, pues lo que uno responde cuando le ponen en tela de juicio, lo que uno hace es inmediatamente decir que sí, y después pensar, y exactamente eso hice. Primero le dije que sí y me mandó a pensar realmente. Y yo cuando veo esto, la verdad es que sí me siento muy tranquilo con el modelo de enseñanza-aprendizaje. Satisfecho no, porque seguramente tendremos muchos espacios de mejora, pero tranquilo sí, sobre todo por la coherencia, insisto, entre lo que consideramos debe ser una relación con un estudiante que pueda equivocarse, que está en proceso de aprendizaje, que me tiene a mí como profesional para acompañarlo en ese proceso. Me siento muy tranquilo, digamos, de estos elementos dentro del concepto de Assessment for Learning en el modelo de enseñanza y aprendizaje del colegio, muy tranquilo. Y cuando me siento tranquilo, me lleva a mí a pensar una cosa, y es a la posibilidad de que con estos elementos, nuestros niños, los niños de nuestro colegio, tengan los mejores desempeños posibles. Uno anticiparía que con esto, obvio, y con muchas más cosas seguramente, y seguramente ahora nos faltará hacer muchas, pero los niños deberíamos intentar lograr los mejores desempeños con ellos, los mejores, ¿sí? Yo esperaría que ustedes también consideren que estos son elementos que están dirigidos a lograr el aprendizaje esperado, no en el nivel básico de promoción, sino en el nivel superior de promoción. Es decir, que cuando el niño tiene una segunda entrega, no es que la primera es una cosa sin sentido y la segunda ya es una cosa mínimamente mediocre para lograr el desempeño básico, porque estaríamos nosotros normalizando un comportamiento que hoy se da en la sociedad y que creo que a nosotros nos corresponde intentar cambiar. Y es que no porque yo tenga una segunda entrega, una segunda oportunidad, significa que la segunda oportunidad sea un estándar en todo proceso de la vida de un adulto. Es exactamente al contrario. Las segundas oportunidades, y yo soy un convencido, deben darse en un proceso en el cual hay un acompañamiento en el crecimiento a todo nivel de un estudiante.
Pero la realidad es que las segundas entregas no son una opción en la vida de las personas, en todo lo que corresponde a la vida de las personas. Entonces, entonces, deberíamos verlo así y deberíamos esperar con base en eso los mejores resultados posibles de nuestros niños. ¿Sí? Deberíamos verlas. ¿Qué esperamos acá con respecto a cómo funciona acá ya en la práctica dentro del modelo de enseñanza-aprendizaje del colegio? Tenemos unos productos que diferenciamos de algo que llamamos evidencias de aprendizaje, y una especie de las evidencias de aprendizaje son los proyectos finales de síntesis. Tenemos 2 evidencias de aprendizaje al trimestre, y lo demás que hagamos en el trimestre, a diferencia de estas 2 evidencias y el proyecto final de síntesis, llamamos productos. Los productos tienen una evaluación formal o una evaluación no formal, es decir, que tienen un desempeño en el gradebook de FIDIAS, o que simplemente tienen una evaluación no formal, es decir, no tienen un nivel de desempeño, pero sí hay una aproximación a ese producto por parte del docente con base en los criterios de elaboración del mismo. Tenemos unas evidencias de aprendizaje 2 al trimestre que tienen siempre evaluación formal, es decir, siempre hay un desempeño como consecuencia de la elaboración de esa evidencia de aprendizaje, que las llamamos preparatorias del proyecto final de síntesis, porque esto debe ser un proceso continuado a través del cual yo, con este proyecto final, visibilizo el aprendizaje, en principio englobante, de todo lo desarrollado durante el trimestre, ¿sí? Y esas son las que tienen una segunda entrega. Ustedes pueden estar pensando, como un papá un día me dijo, que por qué no había como una cuarta entrega, o sea, que por qué no promocionábamos un número mayor de entrega. Bueno, es que tener una segunda entrega, yo sí les quiero decir que esto uno se puede sentir muy tranquilo del modelo que tiene, pero yo me siento sobre todo muy orgulloso de los profesores que tenemos, porque tener una segunda entrega involucra un segundo proceso de evaluación de todos estos productos por parte del profesor, ¿sí? Yo en eso siempre cuando les hablamos con ellos al respecto, es cuántos sintámonos orgullosos que estamos haciendo algo, materializando algo en lo que creemos, y que hacemos algo que no hace todo el mundo en un proceso escolar. No hace todo el mundo en un proceso escolar porque demanda bastante tiempo para un profesor hacerlo. Entonces, digamos que segunda entrega es la razón por la que son 2 y no son tercera y cuarta entrega. ¿Okay? Y la del proyecto final de síntesis obviamente tiene una evaluación formal, es decir, un nivel de desempeño visibilizado en el gradebook, y una reevaluación de desempeños de los que yo mencionaba con anterioridad, en la medida que esto pretende generar una trazabilidad del proceso del trimestre. A todo esto está montado sobre la base de aprendizaje activo, es decir, el que tiene que trabajar en el salón de clase es el estudiante. Si no hay trabajo del estudiante en el salón de clase, es decir, si el niño no produce en el salón de clase algo que permita visibilizar el aprendizaje, pues la evaluación se vuelve imposible, porque la evaluación es sobre lo que el niño haga, sobre lo que el niño esté produciendo efectivamente. A eso llamamos active learning, ¿sí? Y por eso ustedes verán en las clases que nos la pasamos haciendo y haciendo cosas, me refiero a los niños, porque es necesario para que este modelo funcione. El niño tiene que generar unos productos, evidencias de aprendizaje, proyectos finales de síntesis durante todo el proceso. Y eso está, digamos que eso tiene una correlación con este tema, el trabajo en clase, ¿sí? Es decir, nosotros pasamos de un siglo XX en el cual había tareas como hasta las 2 de la mañana, ¿no? Y entonces, con todo lo grave que eran las tareas, primero el mal uso de la tarea por esa visión del profesor que tenía en que el que tenía que trabajar más era el niño que él, entonces le ponía una cantidad de cosas para hacer en la casa. Segundo, las tareas tenían un problema, y es que el niño que no necesitaba reforzar las terminaba haciendo. Entonces uno terminaba haciendo las tareas de todo cuando no necesitaba reforzar absolutamente todo. Y tercero, pues uno no sabía quién era el que hacía la tarea, pero igual tenía que hacer un acto de fe y creerle que la había hecho el niño, ¿no? Entonces, esos son los actos de fe que se quitan con estos modelos. Y es que aquí no hay necesidad como papá de apoyar el proceso del niño haciéndole sus productos, de ninguna manera. Hay suficientes herramientas dentro del proceso escolar que permiten que un niño lo pueda lograr exitosamente a través de su propio esfuerzo, ¿sí? Y no queremos tareas, bueno, tenemos la contraparte, y es el trabajo en clase, ¿no? Ya no podríamos no tener tareas, pero tampoco tener trabajo en clase, porque entonces este sistema, pues efectivamente no tendría soporte alguno, no tendríamos cómo visibilizar el aprendizaje del niño a través de lo que el niño produce. Entonces, la contraprestación es el trabajo en clase. Entonces, por eso cuando hoy insistimos tanto en el trabajo en clase,
pues y pedimos el apoyo, digamos, cuando no hay trabajo en clase, es porque realmente este modelo que tiene esa fundamentación, que tiene estos elementos prácticos en el día a día, solamente tienen posibilidad de ser exitosos en la medida que el niño trabaje, ¿sí? Si no trabaja, pues realmente hace muy complicado el proceso, ¿sí? Muy complicado el proceso. Eso es, digamos, desde la parte del colegio. Voy a invitarlos rápidamente a ver la manera como nosotros concebimos el apoyo de la familia en este tema de la evaluación en el modelo de enseñanza-aprendizaje del colegio. Lo primero es entender que el proceso escolar es un espacio de preparación primera y la segunda entrega, que yo pude que no lo logré la primera vez. Bueno, en el colegio, cuando estamos aprendiendo a aprender, cuando estamos aprendiendo a potencializar nuestras capacidades, cuando estamos entendiendo. Perfecto, en este momento está habilitado el chat para que me vayan escribiendo las preguntas y las vamos abordando mientras Oscar termina de solucionar o de retomar la conexión. A veces pasan estas cosas. Así que leo las preguntas para tratar de irlas abordando. Bueno, aquí me llega una primera pregunta y es el papel que tiene la rúbrica. Yo quiero contarles, Oscar lo contaba ahorita, la rúbrica es un elemento estructural, un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro Liceo de Colombia bilingüe. Aquí hacemos un taller con los docentes sobre evaluación para el aprendizaje y rúbricas, y yo hago con ellos un ejercicio muy sencillo y les digo, denme un aplauso. ¿Sí? Entonces, pues ellos aplauden. Cuando terminan de aplaudir, les digo, voy a evaluarles ese aplauso. Todos me voltean a mirar como, bueno, ¿cuánto cree que se sacó en ese aplauso que usted me dio? Y unos dicen 5, 10, cualquier número. Y les digo, fíjense que en un modelo tradicional de evaluación, la evaluación salía después del proceso. Pero es muy diferente cuando en esa evaluación del aplauso yo les digo, voy a evaluarles el aplauso y ustedes van a tener en cuenta los siguientes criterios. El aplauso debe durar mínimo 5 segundos y debe sonar tan duro que lo escuchen de aquí al Club Cafam. Vuelvan y aplaudan. Ahí sí hay un aplauso que cumple con esos criterios. Asimismo funcionan las rúbricas. Las rúbricas de evaluación son aquellos elementos que le permitan al estudiante de manera anticipada conocer cuáles son esos criterios que debe tener en cuenta a la hora de elaborar la evidencia de aprendizaje. Entonces no es un elemento que sucede únicamente al final, sino que de hecho lo vemos en la mayoría de grabaciones de clase, uno ve cómo el profesor presenta de manera anticipada la rúbrica y les dice, esta es la rúbrica que vamos a trabajar hoy, la leemos y la abordamos. Y con la rúbrica sucede algo muy interesante, y es que el proceso de evaluación ya no está en manos únicamente del docente, sino que pasa también a los estudiantes. Y aquí es cuando se generan los procesos de evaluación entre pares, que realmente empiezan a darse de a poco en algunos cursos, porque es un ejercicio que requiere muchos elementos y recursos por parte de los estudiantes y se comienzan a dar. Y aquí en bachillerato he podido ver, y me siento muy orgulloso cuando veo a los estudiantes que hacen el proceso de evaluación entre pares, no a partir de un supuesto o yo creo, sino que lo hacen a partir de una rúbrica y se dan realimentación entre ellos. De tal manera que la rúbrica, fíjense, se convierte en un elemento que estructura el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje y que no sucede únicamente al final. Veo que por aquí ya volvió Oscar, estaba contándoles que ya me empezaron a llegar aquí algunas preguntas y una de las primeras preguntas que me llegó tenía que ver precisamente con el papel de la rúbrica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Oscar, lo dejo para que continúe y ahorita seguimos abordando las preguntas. Recuerden que me las pueden escribir en el chat, que con mucho gusto las estaré leyendo y abordando. Oscar.
Oscar. No, es que se me olvidó activar el micrófono. Ya, lo No, que no escuchamos sé si... y vemos No la sé si, presentación. ok, no sé si usted ya les contó algo que no contamos al principio y es que se me fue la luz en mi casa. Hubo un vendaval y entonces estoy sin luz, pero estoy aquí afuera en la terraza y estoy con mi celular y con la carga del 30% del computador, de tal manera que con todos los elementos, pero yo creo que nos va a salir muy bien. Espero que hayan tomado este tiempo. Creo que lo volvimos a perder. Creo que volvimos a perder a Oscar. Ok, quedó pendiente de Oscar. Se estaba diciendo que en la zona donde está ubicado hoy ha tenido precisamente bastantes dificultades en la conexión. Bueno, pues yo les cuento que voy a continuar justamente donde él quedó para que podamos cerrar porque ya íbamos llegando a la última parte. Entonces, estaba Oscar hablando de esta parte y es el rol que tiene la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que hay dos elementos fundamentales que la familia constituye en este proceso de evaluación. Por un lado, es algo que a veces olvidamos los padres, y es que nosotros debemos enseñarle a los niños o debemos formar en los niños la actitud hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, dicho de otra manera, es formar en los estudiantes unas habilidades en ellos de cómo asumen el proceso de aprender. Yo les digo a los estudiantes de bachillerato, tú te has preguntado, ¿tú por qué vienes al colegio? ¿O por qué, pues, bueno, virtual? ¿Por qué estás en un colegio? ¿Por qué gastar tantas horas frente a la pantalla o aquí en el colegio? ¿Por qué? ¿A qué vienes al colegio? Porque no puede ser únicamente a pasarla bueno con los amigos y a compartir el descanso y el almuerzo, ¿no? Sino debe haber una razón que subyace y que los estudiantes deben tener clara, y es entender que el proceso escolar, el proceso en el colegio, es un espacio de preparación para la vida. Cuando salimos, cuando acabamos el colegio, de estas rejas hacia afuera está el mundo real. Y a los estudiantes cuando llegan al último año de formación, en grado 11, les decimos, bueno, ahora es el momento de salir a la vida real. Entonces el colegio se torna como el proceso escolar, perdón, el colegio es este espacio de preparación para la vida. ¿Okay? Y una segunda tarea fundamental que tiene la familia es desarrollar en los estudiantes estos hábitos de estudio, el aprender a aprender, que no es únicamente organizar el espacio de trabajo, digamos que ese es un elemento, pero los estudiantes deben desarrollar unas habilidades que les permita enfrentar el proceso de aprendizaje. Esas habilidades incluyen la posibilidad de equivocarse. Y fíjense que pareciera que eso se da de manera natural y no es así. Muchas veces los estudiantes llegan a niveles superiores y no tienen la capacidad de aprender a partir de los errores. No se ha desarrollado la resiliencia y es el aceptar el error. Entonces, cuando llegan a una clase, hacen un ejercicio y no les salió bien y obtenemos una mala calificación, se vino el mundo abajo. Y eso es muy triste, porque entramos nosotros con el equipo de psicología a decirles, no, ven, del error hay que aprender. Y de ahí precisamente lo que Oscar ahorita decía de las segundas entregas. Entonces, el aprender, el enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere en los niños unas habilidades. Y aquí es donde la familia debe formar también esas habilidades. Habilidades como la autogestión. Y es algo fundamental y es
comienzo a hacer una actividad y hasta que no termino de hacerla, no me paro. Eso realmente funciona mucho, estimados padres. Y aquí yo sé que hay, aquí tenemos padres de preescolar y de primaria, y por aquí veo algunos de bachillerato. Y yo creo que ustedes comparten conmigo cuando vemos a los estudiantes haciendo una actividad y hacen una palabra, una letra, se paran, van y hacen una cosa, regresan y da como desespero. Esta es una habilidad que hay que formar en los estudiantes y es esa capacidad de comienzo a hacer algo, mantengo la atención sostenida un tiempo y lo termino. Y una vez que lo termino, ahí sí hago una segunda tarea. Ese es otro tipo de, perdón, otra de las habilidades que hay que desarrollar en los estudiantes. Entonces ya por aquí hemos mencionado dos, la habilidad de la autogestión, la habilidad de resiliencia y hay otras tantas, la habilidad de comunicarse con las otras personas, con los compañeros, con los docentes. Yo ando en una cruzada, les debo contar, en bachillerato, para tratar de mejorar un poco la producción oral de los estudiantes en una conversación. Empiezan a titubear y hacen expresiones, pues yo creo que como que eso no es tan así, de ese tipo. Utilizan muchas palabras en las que al final no hay un mensaje claro. Entonces, hay que formar en los estudiantes unas habilidades que les permitan enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí es donde la familia, en esa primera etapa, los primeros años de formación, tiene un papel fundamental por modelamiento, y ahora que tenemos el gran reto de trabajar en casa y estar al lado de nuestros hijos en casa, pues el modelamiento aquí realmente se ve. Habilidades de autogestión, habilidades de autoorganización, habilidades de resiliencia, de automotivación, le van a permitir a los estudiantes enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entran también las habilidades comunicativas, y es hablar bien con el otro, entenderme para llevar un mensaje. Y hay algo aquí fundamental que dice la probidad académica. No se trata únicamente de que el estudiante aprenda que está mal copiar y pegar de internet. Yo les digo que los estudiantes, esto pasa mucho entre quinto, sexto y séptimo. Los estudiantes no tienen claro por qué está mal eso, ¿no? Todavía no han desarrollado esa conciencia. Intuitivamente saben que algo no está bien, pero no han desarrollado esa habilidad, sobre todo para entender que todas las evidencias de aprendizaje que el profesor los pone a hacer no es para sacar una nota únicamente, sino es para evidenciar el aprendizaje, ¿sí? Es para mostrar la comprensión en términos del marco pedagógico que manejamos en el colegio. Entonces, cuando el estudiante entiende que en esas evidencias de aprendizaje pone en ejercicio toda su capacidad intelectual, toda su capacidad cognitiva, toda su producción, toda su comprensión, y no es únicamente por una nota, pues no se trata entonces de copiar lo que alguien dijo o lo que está en internet. Entonces, la familia en estos elementos tiene un papel fundamental y es formar a los estudiantes, ayudarnos a formar a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes en estas habilidades fundamentales para enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces, en este rol, fíjense que hablamos de un estudiante que hace el ejercicio con honestidad. Y la honestidad, repito, no se refiere únicamente a probidad académica, sino la honestidad de entender que en cada uno de los espacios de clase hay un propósito y es aprender. Entonces, para aprender, ese ejercicio honesto se evidencia cuando el estudiante está en la clase, está viviendo el aquí y el ahora, como les digo yo a los estudiantes, vive el aquí y el ahora, estás en la clase, no estás en Netflix, no estás en WhatsApp, no estás en Discord, sino estás en clase. Ese ejercicio de honestidad. Dos, los hábitos de estudio, que van más allá de organizar un buen espacio de trabajo, que realmente es lo mínimo. Si ustedes se preguntan, en esos hábitos de estudio entra, por ejemplo, el tomar apuntes. Y yo los invito a que a los estudiantes, a los padres de los estudiantes de grados superiores se pregunten, ¿y yo qué quiero que mi hijo copie en el cuaderno? ¿No?
¿Qué es lo que yo quiero que mi hijo copie en el cuaderno? Yo les quiero decir que en el liceo esa pregunta se la hacemos mucho a los estudiantes, que tú para qué copias tal cual lo que está en el tablero. Obvio, cuando están en una etapa de preescolar y de primaria, están aprendiendo unas cosas, entonces ellos transcriben. Pero cuando ya están más grandecitos, les hacemos esa pregunta, ¿y tú para qué copias? Finalmente, como decía por aquí atrás una diapositiva, estamos en un ejercicio de preparación para la vida. Y yo creo que todos los adultos que estamos acá y que tenemos nuestras agendas, todos escribimos de diferentes maneras. Cuando fuimos a la universidad, yo creo que cada uno organizaba la información de acuerdo con sus propios instrumentos de aprendizaje. Hay personas que son súper organizadas para tomar apuntes, hay otros que somos más de hacer un gráfico, de rayar, de poner una flecha, hay quienes usan muchos colores y organizadores. Esto entra en esa categoría de un estudiante que tiene unos hábitos de estudio. Entonces, repito, en la etapa de preescolar y de primaria, los estudiantes se forman en escribir en el cuaderno. Ya más adelante, en bachillerato, les hacemos esa pregunta, ¿y tú qué copias? ¿Para qué copias eso? ¿Qué sentido tiene transcribirlo al tablero? Después vas a revisarlo. Entonces, aquí entra, repito, un estudiante que tiene un hábito. Un hábito es algo que pasa frecuentemente, que no es que suceda una vez, sino frecuentemente. ¿Sí? Entonces, tienes el hábito de escribir, tienes el hábito de participar, de levantar la mano, de expresar tu opinión, de hacer discusiones académicas. Esos son hábitos. Entonces, este estudiante en el liceo, en este modelo de enseñanza-aprendizaje, es un estudiante activo que hace ejercicio de estos hábitos, que está orientado al logro y hacia la excelencia. Entonces, volvamos un momento a la rúbrica. Cuando yo les pongo el ejercicio del aplauso, y si hago el ejercicio con los estudiantes y les digo, te vas a sacar nivel superior si tu aplauso dura 5 segundos y suena tan duro que lo van a escuchar de aquí a Cafam, pues el estudiante tiene claro cuáles son esos criterios y se orienta hacia la excelencia. Y nuevamente, me devuelvo aquí, viene este desarrollo de las habilidades que el estudiante requiere para aprender. Y una de esas habilidades es definitivamente orientarnos hacia el logro y la excelencia. Y esto es, hay que esforzarnos. Llegar a la excelencia no se da de una manera fácil. El talento es un porcentaje pequeñito y el resto es disciplina y es trabajo. Y la disciplina se ve en cada momento, en cada clase, en trabajar en un proyecto hasta terminarlo y luego comenzar otro y así sucesivamente, corregir los errores. Entonces, todos estos recursos de los que he hablado hasta el momento, de los hábitos de estudio, de esas habilidades, le van a permitir al estudiante lograr la excelencia. Y finalmente, es un estudiante que es corresponsable. Fíjense que es corresponsable, perdón, que la palabra corresponsabilidad implica con los compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo mi hijo es corresponsable del aprendizaje de los compañeros? Pues no se refiere únicamente a tener un buen ambiente en el aula, ¿no? Digamos que eso es un elemento fundamental, debe estar ahí, pero también cuando hacemos esos ejercicios de evaluación entre pares, cuando hacemos discusiones académicas, cuando entre los dos construimos algo, cuando sé que hay un compañero que me escribe por WhatsApp, oye, mándame la tarea de tal cosa o mándame la actividad, pues la posibilidad de decirle no, ¿no? Y a los niños también hay que enseñarles a decirles no. Y no pasa nada si le dices no. Te oriento, te ayudo, te puedo decir cómo lo hice yo, pero yo no te voy a dar mi trabajo, ¿no? Entonces, corresponsabilidad en la medida que todos aprendemos conjuntamente. Estos son los elementos entonces fundamentales. Vimos aquí, para hacer una recapitulación, el rol del colegio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de evaluación de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol de la familia al formar estas habilidades, este aprender a aprender, ¿no? Y el rol del estudiante, quien vive el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, estos 4 elementos en estos 3 actores conjuntamente nos permiten hacer realidad la evaluación en el modelo de enseñanza-aprendizaje en el Liceo de Colombia.
Bueno, creo que aquí Andrés. llegamos. Creo que sí, señor. Aquí llegó Oscar. Oscar. Bueno. Finalmente, esta frase que siempre le dejamos a los estudiantes y que de verdad tratamos de hacerlo Llegué yo. real en cada uno de ellos. Sí, me Hacer, permite hacer como son muy cortas, pero ¿sí? querido, por favor. No, hacer lo que es correcto, no lo que es fácil. Y de verdad que en los estudiantes grandes se ve mucho esto, ¿no? El facilismo, el mínimo esfuerzo. Hago para aprobar. No, en los estudiantes debemos formar y hace parte de esas habilidades de aprender y es, hay que hacer un esfuerzo grande, hay que poner todos los recursos personales para alcanzar el máximo nivel de aprendizaje o la excelencia. Y eso no es fácil. Ahora sí, Oscar, aquí terminé yo el discurso. Lo escuchamos. No, yo creo que lo volvimos a perder. Bueno, tengo por aquí algunas inquietudes y voy rápidamente a ver. Por acá me dicen, uy, permítanme, voy leyendo, que en algunas rúbricas se incluye la ortografía y la redacción. Es correcto. En algunas evidencias de aprendizaje se utiliza como elemento para evaluar la producción de los estudiantes o se tiene en cuenta a la hora de evaluar ortografía y redacción. En otras evidencias de aprendizaje no se tiene en cuenta, en otras puede ser la producción oral. Entonces aquí empezamos a balancear, ¿no? A que en algunos cursos no nos vayamos únicamente a todo lo escrito o únicamente a todo lo oral. Hacen parte de las rúbricas y allí los encuentran esos criterios. Oscar, creo que ya volvió por aquí. Sí, y la luz también, lo cual es una alegría enorme. Yo la verdad ya sé que terminé lo que Andrés, con lo que Andrés terminó, pero yo quisiera aprovechar que tenemos a 90 papás para decir dos cositas. Cuando hablaba de la responsabilidad, digamos, o del trabajo entre familia, colegio y niño, yo estaba hablando ahí de la importancia de mostrarle al niño que lo que pasa en el colegio no necesariamente pasa afuera, pero que haciendo uso de eso que pasa en el colegio está uno mejor preparado para enfrentar lo que pasa afuera. Entonces, esa teoría del aprendizaje del error es cierta. Uno aprende el error, ¿sí? Claro que sí. Lo que no puede es aprender del mismo error toda la vida. Eso sí no puede pasar. Y creo que a nosotros nos corresponde como papás. Oscar, creo que perdimos el audio nuevamente. ¿Aló? ¿Mejor? Ya, mejor, sí. Es que le puse el dedo en el micrófono. Y entonces, si nosotros creemos que se puede aprender del error, el tema no es vivir en el error continuado, ¿sí? Yo creo, hay una frase maravillosa que dice que el error es una posibilidad, pero que cuando el error se comete por segunda vez es una decisión, ¿sí? Y creo que eso es lo que hay que enseñarlo. Para que efectivamente haya aprendizaje del error, tenemos que minimizar la posibilidad de que ese error pase en el futuro. Y esa es la tarea de nosotros, ¿sí? El tema de la segunda entrega, el tema de la reevaluación de esas cosas es algo que aquí pedagógicamente debemos hacer, pero que no corresponde a la realidad allá afuera, ni universitaria ni profesional. Yo siempre les digo a los papás, es que si en el colegio el niño, en el tema de probidad académica, para el segundo tema ya en la familia, y es que la probidad académica significa no hacer aparecer como propio lo que es un trabajo de otros. Y ahí hay dos temas fundamentales, ¿sí? No hacer aparecer como propio lo que le hizo el papá, el hermano mayor, el tío o el abuelito. ¿Sí? No tiene por qué, porque la verdad nosotros nos ponen en una situación muy complicada. Tenemos unas razones pues, básicas para entender que no lo hizo el niño, pero tenemos que creer que lo hizo el niño, porque ¿por qué no le vamos a creer al niño? ¿Sí? Entonces, no tenemos la probidad académica parte no solo cuando presento un examen para que me copie, sino cuando yo voy a dar una respuesta en mi clase, el papá no me tiene que ayudar para que yo dé la respuesta adecuada. Ahí es cuando yo sí aprendo del error, ¿sí? Que el niño participe y miremos si se equivoca o no se equivoca. ¿Sí?
pero que sea el niño el que produzca. Y yo creo que respetar ese espacio del niño en su aula de clase, así sea el pupitre de al lado en el estudio en la casa, es su aula de clase, ¿sí? Y es el de él. Y eso es probidad académica, es parte de no hacer aparecer que el niño sí sabe lo que efectivamente no sabe, porque nos parece chévere que parezca que sepa, ¿no? Es que sabe o no sabe, pero es él, ¿sí? Y obviamente el otro tema de la probidad académica es cuando se copia de un compañero, se copia de un examen, no sé, una cantidad de cosas. Y entonces el profesor dice, es que tienes las respuestas en la mano, ¿sí? Y entonces el papá dice, no, pero usted ya hizo cadena de custodia con el celular, le tomó un video que lo mandó a los peritajes de la fiscalía, y uno dice, pero ¿es en serio? ¿Vamos a convertir esto en un juicio penal? Eso no puede ser. No puede ser. O sea, el proceso formativo, en eso estamos de acuerdo los dos, ¿sí? Cuando uno dice, es que no hay aquí probidad, pues a uno es el primero que le cuesta trabajo, que le da durísimo aceptar eso en una clase, ¿sí? Pero no es para meternos en un proceso penal para eso, porque finalmente mire la diferencia. En el colegio, la copia en un examen da para matrícula en observación, pero ¿saben cuál es la consecuencia de la copia en la universidad? La cancelación de la matrícula. Entonces, esa es la dicha de poder aprender aún esas cosas desde el mismo colegio, ¿sí? Y la última parte, que es la de los niños, hay dos cosas que quería resaltar de ahí. Primero, la honestidad. El viernes vamos a hacer un ejercicio maravilloso en el Open Day, y es que la primera manifestación de honestidad no es hacer algo malo, sino es reconocer lo malo en uno mismo, o lo incorrecto, o lo no adecuado. Y eso es lo que van a hacer los niños en la entrega del boletín el próximo viernes, que obviamente pasa un poquito ahí en el salón de clase, pero que ojalá pase previamente o posteriormente al Open Day en una dialéctica con el niño, en el cual nos sentemos a construir por qué tuvimos el resultado que tuvimos, en donde al niño le tenemos que permitir que establezca ciertas responsabilidades y asuma ciertas responsabilidades, porque el profesor evidentemente puede tener clases poco motivadoras. La nota que le puso se equivocó y debía ser alto y le puso básico. Eso puede pasar, ¿sí? Pero también hay una responsabilidad del niño que tiene que él autoevaluarse. Es que la autoevaluación, hoy tal vez aquí no lo hablamos, la autoevaluación es algo que tiene un valor supremo y es la manera como yo mismo reflexiono sobre mi mismo proceso. Me parece que es de un profesionalismo y de un tema ético muy grande. Eso es lo que va a pasar el viernes y lo que ojalá sea un ejercicio continuado, repito, o para atrás o para adelante en la familia con respecto a eso, que tiene que asumir el adicional para lograr un desempeño orientado a la excelencia y al logro, no orientado a la mediocridad de un resultado básico en todas las materias, porque hay elementos suficientes en el proceso que me permiten a mí anticipar que puedes tener ese desempeño. ¿Sí? Y lo uno con el último punto, que era corresponsabilidad. Mire, corresponsabilidad es un valor del colegio. Y yo creo que la corresponsabilidad a mí me encanta, porque es que yo creo que en un mundo sistémico como en el que estamos, hoy no podemos seguir hablando de responsabilidad. ¿Sí? Todos ponemos algo para un fin. Y el niño tiene que asumir un rol dentro de este proceso escolar, lo tiene que asumir. Y lo tiene que asumir desde muy temprana edad. ¿Sí? Porque si no lo asume, no lo estamos preparando para la vida allá afuera, en donde efectivamente él va a tener que asumirlo de una manera un poquito más tortuosa. Entonces la corresponsabilidad implica, y yo de verdad se los quiero pedir de manera especial a nombre de los profesores y de todo el colegio, y es, hagámosle entender al niño que trabajar en clase no es una opción, no es una opción. Trabajar en clase es fundamental para que dentro de este modelo podamos alcanzar los aprendizajes que estamos esperando, que sin una cantidad de tareas espantosas, ¿cierto? Que no tenemos, podamos efectivamente ser competentes para una vida profesional y universitaria. Eso es la corresponsabilidad de él. Y si ustedes adicionalmente, yo alguna vez se los he dicho a algunos papás, si ustedes adicionalmente cuando van a salir por la mañana a la casa, que uno con el hijo nunca debe salir bravo de la casa porque eso no tiene sentido, se pierde la oportunidad de una buena despedida, ¿no? Entonces despídanse con mucho amor, ¿no? Den la confianza que el referente primario le puede dar cuando le da un abrazo y un beso y le desea un feliz día escolar, ¿cierto? Pero recuérdenle que su tarea es ser corresponsable, es trabajar en clase, ¿sí? Trabajar en clase. Nosotros de nuestra parte, el profesor podría hacerse loco, decir, no, pues yo no le cuento a nadie que no trabajó porque igual es un trabajo menos que califico.
Pero intentamos realmente contarles muy rápidamente que el niño no está trabajando en clase. ¿Por qué? Porque tenemos que involucrar actores adicionales para intentar lograr el objetivo que estamos buscando. Y es que haya producción para poder hacer evaluación y saber cuál es el nivel de desempeño en el que se encuentra el niño. Entonces, colabórenos en eso, ¿sí? Colabórenos en recordarle eso al niño. Es muy importante, ¿sí? Y en que no nos conformemos con poco, en que el sistema está montado para que seamos los mejores. Hoy, Andrés hizo una cosa hace poco en un simulacro de 11, ¿sí? Y es ese proceso de comparación, ¿cierto? De saber cómo estoy hoy y cómo estaba hace un tiempo, ¿sí? Yo mismo, ¿sí? Me fue mejor, me fue peor, ¿por qué razón? Pero yo en esa autoevaluación que ya a los 17 años la podemos hacer realmente con suficientes recursos, ¿sí? Debemos hacer al niño corresponsable del proceso, porque este esquema no está montado para que todo el mundo pase así no aprenda. Este esquema no está montado para que no haya esfuerzo de parte del estudiante, no, también, porque debemos formar eso en el proceso escolar, que eso no nos cambia el hecho de querer que el niño tenga una segunda oportunidad y tenga posibilidades de reevaluar aprendizajes, nunca lo vamos a cambiar, pero paralelamente hay unas responsabilidades que debemos asumir. Eso era lo que tenía que decir. Ahora sí sigue, Andrés, qué pena con usted. No, no señor, no señor. Oscar, quiero contarle entonces que ya íbamos a comenzar a abordar las preguntas. Yo voy a responder la primera que tengo aquí. A ver, permítanme. Por acá. Dice, ¿en qué lugar podemos ver las pendientes que tenga nuestro hijo en cuanto a entregas? Quiero contarles que para este segundo trimestre nos sentimos muy felices de haber podido hacer este avance. Y es que en Teams, en cada uno de los equipos en Teams, aparece una pestaña en la parte superior que dice tareas o en inglés dice assignments. Allí están registrando los docentes en cada ciclo cuáles son las actividades que el estudiante debe entregar para ese ciclo y hacer allí todos los... allí van a encontrar el listado de actividades y allí ustedes van a poder hacer el seguimiento porque aparece el estado de cada una de esas entregas, de esas actividades. Si ya fue entregado, si se entregó después de la fecha, si no fue entregado, ahí aparece vencido y cuál fue la valoración que el docente dio. Asimismo pueden encontrar allí la realimentación. Repito, empezamos a hacerlo en este segundo trimestre, seguramente cositas que se tienen que ir ajustando en la práctica porque no es tan sencillo, pero ya hoy, de hecho, personalmente estuve haciendo una revisión en algunos cursos y ya se ve allí ese seguimiento y esas entregas. Y realmente funciona. Le decía yo a los estudiantes, no esperes a que tu mamá o tu papá te haga la revisión, porque no miras tú mismo, allí aparece. He visto cómo hay estudiantes que descargan Teams en el celular y también desde el celular pueden hacer ese seguimiento de las actividades. Seguimos, obviamente, construyendo. A veces pasan cosas que son atípicas, pero allí van a poder hacer el seguimiento. Bueno, Oscar, tengo la siguiente pregunta. Entonces, en relación con la rúbrica, efectivamente, estaba diciendo yo que hay rúbricas que tienen que incluyen ortografía y redacción. Entonces nos preguntan cómo los profesores, cómo en el colegio se realimenta adecuadamente y se fortalece ese tema de ortografía y redacción enfocada a la mejora de la primera y segunda lengua. Ok, bueno, eso está un poco cercano a lo que usted estaba contestando, ¿no, Andrés? Digamos, desde el punto de vista tanto de español como de inglés. En cada una de las áreas hay una manera como se establece las dificultades que en ortografía el estudiante pueda tener. Hay unas marcas de corrección, tanto en español como en inglés, que manejan cada uno de los grupos de área y que les permite establecer cuando esas dificultades se presentan en cualquier escrito o en cualquier producto que desarrolle el niño. Y los niños empiezan a conocer esas marcas de corrección de manera clarísima. Es decir, qué significa una raya, una cosa así, unos puntos aquí arriba. Los niños empiezan a conocer y saben exactamente que ahí hay un error y que necesariamente debe volver a hacer una revisión de su texto. Ese es el caso típico, digamos, de la mejora continua dentro de un producto de un niño.
el niño con base en ese feedback, que no es un escrito largo del profesor diciendo en detalle que estuvo bien y que no estuvo tan bien, sino que tiene cierta información que es básica y que en la relación con el niño es entendible por él, para que a partir de la misma pueda volverlo a hacer y generar obviamente un escrito con unas condiciones completamente distintas, es decir, mejores de las que estaban hechas inicialmente. Bueno, sí, señor. Oscar, tenemos otra pregunta. Si el estudiante tiene dificultades de aprendizaje que hemos detectado, evaluadas por ustedes, me imagino que esta pregunta se refiere a dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no de tipo cognitivo que afecten el proceso. ¿De qué manera hacemos nosotros el acompañamiento a estos estudiantes y a esas dificultades que vamos detectando? A mí esta me parece una pregunta muy importante y creo que para los papás es importante tener esto muy claro, porque cuando uno tiene claro cuál es la dificultad que está teniendo el niño, pues el proceso, el acompañamiento va a recibir un acompañamiento adecuado. Si no es claro el diagnóstico, seguramente nos vamos a equivocar en el plan de mejora que establezcamos. Es muy diferente cuando un niño requiere una adecuación en su evaluación. ¿Por qué? Porque no es funcional en la evaluación estandarizada que el colegio ha diseñado. Cuando el niño requiere un acompañamiento diferente, digamos, por fuera del salón de clase, en un uno a uno con el profesor, para un proceso, ¿cierto? Porque tiene esa necesidad para alcanzar el logro. Y ahí necesitamos nosotros hacer eso, que la adecuación de la evaluación, el proceso de acompañamiento individual con el profesor, de pronto no todas las clases, pero en ciertos momentos, etcétera. Esas son las adecuaciones que son consecuencia de las dificultades que puede tener el niño frente al proceso estandarizado, pero que tiene posibilidad de lograr su aprendizaje. Pero hay otro evento, ¿sí? Que es el que nos agrupa a la mayoría de los que estamos acá. Y es cuando el niño tiene todas las habilidades para lograr lo que estamos intentando trabajar con él. Pero el niño no trabaja en clase y no en una materia, sino en todas las materias. Estamos orientados a nuestro desempeño básico para que en la clase, teniendo 55 minutos, haga 20 minutos y con eso me da el básico y quedamos tranquilos, ¿sí? O hago aún menos que el básico, hago algo para el bajo y eso me da la posibilidad de una segunda entrega, porque fíjese la diferencia entre entregar y entregar algo realmente de un nivel muy bajo que me da la posibilidad de una segunda entrega. Entonces, creo que el acompañamiento que otorga el colegio, fíjese, en este segundo caso, es la posibilidad de una segunda entrega. Pero lo que el sistema no prevé es la parte formativa del niño. Y ahí es donde nosotros tenemos que reiterarle que hay que trabajar en clase, que hay que ser honesto con él mismo en términos del trabajo que desarrolla, que hay que intentar orientarse siempre al desempeño superior, que la excelencia es una posibilidad. Y obviamente no en esto que era hace un tiempo, en que usted tenía que ser bueno en absolutamente todo, pero es que lo que es cierto es que uno tampoco es malo en absolutamente todo, ¿sí? Entonces, cuando hay como esa línea de conducta en la cual estamos en puros básicos, yo les decía al principio, no hay nada que entristezca más que ver una persona con una cantidad de capacidades que no las sabe potencializar y explotar, ¿sí? Y ahí tenemos que trabajar conjuntamente para realizar un trabajo formativo. Ahí no es un tema que la clase se vuelva mejor, más motivadora, ni es un tema de adecuación. Es un tema formativo en el que tenemos que trabajar. Y el tema formativo lo trabajamos hablando de la incorrección de la conducta, pero hablando también de tu responsabilidad para el éxito del proceso, porque es que es tu proceso el que está en juego. Listo, sí, señor. Tenemos esta otra pregunta que me parece bien interesante. Dice acá, bueno, es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico y entonces nos preguntan cómo establecemos la relación de aprendizaje, pensamiento crítico en la enseñanza antes de fijarlo como aprendido. Creo, así tal cual dice la pregunta, yo quiero como parafrasearla. Entonces, ¿de qué manera nosotros, a través del desarrollo del pensamiento crítico, que esa de por sí ya es una pregunta, y esa relación que tenemos con el aprendizaje, con las actividades de enseñanza-aprendizaje que diariamente hacemos aquí en el colegio? Sí, yo creo, Andrés, que la pregunta, creo entender, que la pregunta se refiere a dos cosas o
o una la segunda que voy a decir. O una es el pensamiento crítico, cómo desarrollo la habilidad de pensamiento crítico, y la otra es cómo hago reflexión sobre lo aprendido para que efectivamente lo que aprendí lo aprenda. Son dos cosas distintas. Lo primero es el pensamiento crítico. Hoy precisamente estábamos en el consejo académico, ahora a mediodía, conversando un poco sobre eso. El segundo de las habilidades que hace parte del perfil de egreso del estudiante es el pensamiento crítico, y mirábamos quiénes éramos responsables más o menos dentro del colegio en cada una de las disciplinas con respecto a ese pensamiento crítico, ¿sí? Y cada área tiene una responsabilidad fundamental: matemáticas en solución de problemas, casi todas las áreas en manejo de información, lectura crítica en términos de, digamos, del input necesario para ese pensamiento crítico, que es el output del proceso que esperamos del niño. Ciencias sociales tiene un rol fundamental en el tema, porque este proceso de convertir al niño en un investigador social está orientado a ¿qué? A que el niño tenga la capacidad de indagar, para que a partir de esa indagación tome su propia posición. Y esa indagación evidentemente pasa por la búsqueda de diferentes perspectivas sobre la situación. Eso es pensamiento crítico. Y repetimos una cosa como más de proceso, absolutamente de proceso, y es transversal, con unos responsables pues, importantes dentro de las disciplinas en el colegio. Y el otro es cómo aprendo, a través del proceso reflexivo del aprendizaje mismo. Yo, a la persona que nos hizo la pregunta, espero que lo haya visto algún día en las clases que haya acompañado, pero las clases del colegio deben, dentro de su proceso, y inclusive en la parte final de la misma, realizar un ejercicio metacognitivo con el niño. Hace parte del estándar de la clase del colegio. Hay objetivo, actividad inicial, actividad principal y cierre. Y el cierre, una de las opciones es que sea un cierre metacognitivo. ¿Eso qué significa? Que debemos reflexionar con el niño sobre lo aprendido. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Sí? O que no, y que no nos quedó tan claro de lo aprendido, ¿sí? ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Y eso es ese ejercicio metacognitivo, que lo que pretende es darle el contexto suficiente y generar la reflexión necesaria en el niño para que eso que está aprendiendo ahí, pues efectivamente lo conecte, ¿cierto? Dentro de toda la información que uno recibe, y pueda convertirse, digamos, en un proceso continuado, en un aprendizaje, digamos, pasando de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo, ¿no? Digamos que eso se complementa, de la clase a clase, se complementa con lo que nosotros llamamos los deberes académicos del colegio, que yo sigo insistiendo, que son pues muy pocos, ¿no? Y uno de los deberes es el estudio para la evaluación acumulativa, ¿no? Y en ese momento los otros deberes se suspenden. Y no sé si alguno de ustedes no me lo haya oído, pero es que eso es fundamental. Primero, porque esas evaluaciones estandarizadas existen afuera. Y entonces uno tiene que prepararse para lo que afuera, para la vida, existe. Entonces hay que preparar ese tipo de evaluaciones, aquí y en la universidad. Lo bueno es que en el colegio todavía creemos que el tema no es solamente lo que el niño sabe, sino que el proceso es fundamental. El proceso escolar es fundamental. Hay universidades que se la juegan todo el trimestre a un examen estandarizado del cierre. Es decir, ellos ya están por encima del tema formativo. Pero nosotros no, nosotros estamos todavía en ese proceso formativo y lo entendemos que hace parte de este tema. Y por eso debemos generar un recurso que es un deber académico, para que el niño sea consciente que tiene que preparar esa evaluación. ¿Para qué? Para reciclar lo aprendido. La clase pudo haber sido maravillosa, ¿no? Es decir, haberle motivado, llamado la atención, entendido el contexto, haber hecho la reflexión al final, pero si usted no recicla lo aprendido en un paso de 3 meses, pues la publicidad que hacemos con este tema en el colegio dice que el cerebro al mes olvida el 80%. Es decir, que en una evaluación trimestral, que es la que tenemos, pues si usted no recicla, pues la verdad es que al final la posibilidad de que haya aprendido en términos de pasar de aquí para acá, pues no se haya dado. Bueno, yo le cuento que tenemos una pregunta aquí que me encanta, me voy a tomar el riesgo de responderla, y me dicen, ¡qué dicha! ¿Cómo vender la evaluación de una manera dinámica, alegre y sin generar tensiones y miedos en los niños? A mí me gusta mucho esa pregunta, Oscar, porque yo les cuento que lo he visto como desde todas las perspectivas. He visto cómo los estudiantes en periodo de evaluaciones se tensionan, ¿no? He visto cómo los niños más pequeños
le preguntan a sus profesores y a sus directores de ciclo, ¿qué pasa si pierdo el examen, si pierdo esa evaluación? Y se ve con miedo. He visto cómo los padres también se asustan y dicen, no, vamos a estudiar y todos los días ponemos un horario de estudio hasta las 7 de la noche porque te tiene que ir bien en los exámenes o en esas evaluaciones. Y es bien interesante que a la última es el estudiante quien se sienta a hacer el proceso evaluativo y a veces somos nosotros quienes le llevamos ese susto. Por eso me encanta, por eso dice, ¿cómo le hacemos para que la evaluación a los niños, para que le vendamos que la evaluación no tiene que ser un tema de tensión? Lo primero es dejar que se equivoquen. ¿Sí? Yo les comparo esto como cuando el niño aprende a montar bicicleta. Y yo estoy seguro que los que aprendemos a montar bicicleta, ninguno de nosotros aprendió a la primera caída. Yo creo que todos tuvimos que caernos 2 y 3 veces para medianamente aprender a montar bicicleta. Entonces, así más o menos funciona con los estudiantes. No le tengas miedo a caerte de la bicicleta, no le tengas miedo a equivocarte. No pasa nada si te equivocas. Porque cuando te equivocas y hay un error, encontraste una manera en la cual no se hace algo. Yo veo cuando los estudiantes y ustedes en casa, seguramente cuando hacen el ejercicio de explicar algo, alguna cosa, y el niño se equivoca y después de una conversación, realimentación, reflexión o una pregunta clave, el estudiante, el niño se le ilumina la cara y dice, ah, entonces es cuando tal. Y eso sucede normalmente después de un error. Entonces, primera estrategia para que esa evaluación sea de manera alegre, dinámica y sin generar tensiones, el niño tiene la posibilidad de equivocarse y no pasa nada si se equivoca. No va a perder, entre comillas, el año si se equivoca en una materia, si responde mal una evaluación. No se trata tampoco de, como estás en periodo de evaluaciones, ahora régimen de estudio hasta las 7 de la noche. No, porque tampoco. Porque el niño lo asocia, ¿no? Si tengo un examen, entonces ahora me toca matarme estudiando. No, de eso tampoco se trata. Entonces, hay que hablar con los estudiantes y decirle, en la evaluación vas a mostrar lo que sabes. Y si no aprendiste algo, pues hay otras oportunidades para aprenderlo. Puedes aprenderlo más adelante. De pronto, hoy no aprendiste algo. Y aquí viene un tema que a nosotros hablamos mucho en el colegio, es el poder del todavía. Todavía no lo has aprendido. Pero seguramente con nuestra orientación en casa o como profesor lo vas a lograr más adelante. Entonces, una manera clave de quitarle la atención es permitirle al niño la tranquilidad de que se equivoque. Y no pasa nada. Yo a veces veo con tristeza cuando el papá hace el ejercicio de revisión del cuaderno y ve en lo que el niño escribió, pues el niño no siguió la línea o no lo organizó como quería o no está tan bonito, estéticamente no está tan bonito. Entonces el papá le dice al niño, borras y repites. ¿No? ¿Por qué? No, déjalo que él va a ir encontrando la manera en la que se va a ir organizando. No se trata de generarles el miedo. El miedo muchas veces se lo generamos nosotros mismos. Entonces, hay que enseñarles que esto se da de una manera tranquila. Y cualquier examen, cualquier evaluación, se trata de mostrar lo que uno sabe. Yo les digo a mis estudiantes de 11, antes de presentar los exámenes Saber o los exámenes Cambridge, les digo, háganlo para que no les quede la intranquilidad del, uy, si yo hubiera hecho más, si me hubiera concentrado más. Háganlo y con esa conciencia, que no les quede esa idea de, uy, si yo me hubiera esforzado más, tal vez habría podido. No, denlo todo, háganlo con todo su esfuerzo. Pongan allí lo que saben y habrá cosas que no saben, pues bueno, uno no puede sacarse 100 en todos los exámenes. Eso mismo los invito a que sea un principio para bajarle el tema tensionante a la evaluación. El estudiante, el niño, tu hijo, tu hija se puede equivocar y está bien equivocarse. Hay un tema, Andrés, sobre eso de la evaluación que a mí me encanta. Es que lo aproximo, digamos, de una forma. A ver si les cuento cómo lo veo yo. Y es que la evaluación en términos prácticos tiene un valor del 20%
de la nota final, ¿no? Entonces, si uno lo mira de esa manera, pues eso es la quinta parte de todo, ¿no? Para darle la justa proporción, lo primero. Pero si no vemos más allá de eso, digamos, desde un punto de vista un poquito más profundo, que yo siento que la preocupación por la evaluación es como el miedo que uno siente cuando va a solicitar un crédito y no tiene vida crediticia, ¿no? Entonces, ¿qué hemos confundido? El fin, o sea, lo importante del tema. Lo importante del tema es el proceso. Cuando uno el proceso lo ha surtido de manera adecuada, pues el fin, ese paso allá se va a dar bien, ¿sí? Pero cuando yo voy a solicitar un crédito y nunca he tenido una tarjeta de crédito, nunca he tenido una cuenta, no he tenido nada, claro, una parte importante es la manera como lo solicita, pero la posibilidad de que le den el crédito es cero, ¿sí? Y en la evaluación pasa lo mismo. Cuando yo focalizo el tema en la evaluación, he perdido el panorama. El tema es el proceso. Desde el primer día, eso es lo que hay que enseñar, que el proceso es lo más importante, desde el primer día, que el esfuerzo, las cosas no se ganan por suerte o por azar o por el esfuerzo de último momento para pasar con básico. Se gana es en un proceso continuado, donde todas las cosas cuentan y donde eso es el resultado del proceso y no el fin último del proceso mismo. Yo creo un poco en eso y creo que de esa manera le quitamos un poco la atención a la evaluación, ¿sí? Es un paso más. De por sí el 20%, si me va mal y el otro me fue bien, pues es que no lo pierdo, si lo quiero ver matemáticamente. Oscar, le cuento que llegamos aquí al final de las preguntas. Por aquí hay unos temas puntuales. Estoy tomando nota a una pregunta aquí muy puntual para tramitarla con quien corresponde. Muchas gracias. Y de mi parte es, pues muchas gracias por acompañarnos en estos temas. Realmente a nosotros como educadores nos da emoción hablar de estos temas de educación, porque si bien uno no es experto en todo esto, tenemos claro por qué hacemos lo que hacemos y de qué manera estamos haciendo realidad estos principios. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y de verdad que ha sido muy interesante esta conversación. Oscar. Y yo también, de verdad, enormemente por habernos acompañado, oír estas discusiones como de un tipo que a veces no son tan fácilmente abordables, y los quiero invitar. Quiero hacerles una invitación. Acordémonos que nuestra gran tarea es ayudarle a nuestro niño a construir su hoja de vida y que la hoja de vida no se construye el día anterior en que la voy a presentar. La hoja de vida se construye en un paso, en un proceso largo. Y lo que estamos haciendo todos los días es eso, construir esa hoja de vida. Por eso la excelencia, por eso la orientación al logro, por eso aprender del error tiene sentido, pero no quedarme en el error estáticamente, ¿sí? Esa es nuestra tarea, hacer la mejor hoja de vida para nuestro hijo y para nuestro niño. Y para eso requiere un acompañamiento muy cercano de los papás y obviamente todo el apoyo del colegio. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.